Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a una conferencia más de la Hora de la Ortega. En el día de hoy tenemos con nosotros a José Pablo Fernández, que hoy nos va a hablar sobre opinión pública en tiempos de crisis, certezas, bulos y retos. Como saben, José Pablo es doctor en Sociología por la Universidad Complutense y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Y, le conocerán por ser investigador principal de Metroscopia. Seguro le han leído algunos de sus artículos en las distintas colaboraciones que hace en varios diarios y le recomiendo, si no lo conocen, alguna de sus libros que trata precisamente sobre esta temática que vamos a hablar hoy, que es la cocina electoral en España. También pueden revisar La década del gran cambio o Radiografía de unas elecciones no deseadas. Como saben, la sesión el ponente dará una ponencia por 20-30 minutos y ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y al terminar su presentación les irá dando respuesta. Así que, sin más, José Pablo, puedes conectar cuando quieras tu cámara para comenzar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me ve bien? ¿Se me escucha bien? Se me escucha bien. Perfecto. Sí, espero que sí. Bueno, por ahí ponen que el sonido es algo regular. Perfecto, estupendo. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Ortega Marañón por darme a mí esta oportunidad y espero que también por darle a ustedes esta oportunidad de salir de este confinamiento, aunque solo sea de manera virtual, y poder establecer pues una conversación con ustedes sobre el tema que vamos a debatir hoy, que no es otro que opinión pública en estado de crisis o situación de crisis, porque ahora todo lo que hablamos y relacionamos con el tema de la crisis, y lo que voy a intentar es brevemente, porque yo creo que lo más interesante es sin duda las preguntas que ustedes puedan plantear y establecer, como digo, este diálogo y este debate, aunque sea cada uno dentro de nuestra casa y esperando siempre que estén ustedes bien. Pues como digo, muchas gracias a Pedro, muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón. Bueno, como digo, vamos a hablar hoy de la opinión pública en tiempos de crisis, cuáles son las certezas, si es que existe realmente alguna, cuáles son o cuál es la relación de la crisis, opinión pública y los posibles bulos que se puedan establecer, y también vamos a hablar de retos. En ciencias sociales, en sociología, pero en general en ciencias sociales, solemos tener un problema a la hora de definir conceptos porque no hay definiciones unívocas para los conceptos. Desde, por ejemplo, el propio término de sociología o el propio término de política en función del enfoque, en función de la teoría, en función de quién investigue cada uno de esos conceptos puede dar una definición diferente u otra. Con lo cual, lo primero y fundamental antes de estudiar, analizar, antes de ponernos a hablar de cualquier tema, en este caso opinión pública y crisis, creo que lo mejor es hacer una definición, en este caso de opinión pública. Las últimas referencias, los últimos libros que hay sobre opinión pública hablan incluso de más de 200 definiciones diferentes de opinión pública. Es verdad que muchas de ellas, o la mayoría de ellas, guardan cuestiones en común, tampoco son definiciones muy dispares, pero en todo caso nosotros vamos a aportar, o en este caso yo voy a aportar una definición más de opinión pública para establecer, cuando hablemos de opinión pública aquí en esta charla, de qué estamos hablando. Había algunos sociólogos, o hay un dicho en sociología, que cuando se intenta definir precisamente la sociología, ¿qué es la sociología? Se dice que sociología es aquello que hacen los sociólogos. Pues en este caso, cuando hable de opinión pública, me voy a referir a la opinión pública como lo que opina el público y lo que opina el público además a través de las encuestas. Así que en este sentido, todos los que están escuchando esta charla, y yo incluido, somos opinión pública porque participamos, en la medida en que participamos de las encuestas de opinión, cuando nos llaman cualquier instituto, el CIS o un instituto como Metroscopia, para preguntarnos cuáles son nuestras actitudes, nuestras opiniones o nuestros comportamientos, ¿no? Pues que queda definido, por tanto, opinión pública como aquello que opina el público a través de las encuestas. Nos quedaría por definir la otra parte del título de esta charla, que tiene que ver con la crisis. Y aquí, si me permiten, porque creo que es muy interesante y muy relevante, ir a las 7 acepciones que tiene la Real Academia de la Lengua Española sobre qué es una crisis. Con permiso, le voy a leer. Crisis, la primera acepción es cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o en una situación o en la manera en que estos son apreciados. La segunda, intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad.
La tercera, situación mala o difícil. Cuarta, situación política en que uno o más miembros del gobierno han dimitido o han sido sustituidos. La quinta, reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o una fase más baja de la actividad de un ciclo económico. La sexta, cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarle, ya sea para agravarse la condición del paciente. Y 7, examen y juicio que se hace de algo después de haberlo examinado cuidadosamente. Bueno, quedémonos, luego las repetiré, porque quedémonos con estas 7 definiciones diferentes que hace la Real Academia Española de la Lengua del concepto crisis, porque cuando hablemos de los retos lo voy a retomar. Pero vamos a empezar antes por 2 cuestiones anteriores, las certezas y los bulos. Lamentablemente, de certezas poco podemos hablar. El sociólogo Bauman, que probablemente les suene a ustedes, decía que la única certeza existente realmente es la incertidumbre, que es lo que dentro de ese concepto que él tanto ha desarrollado, que es la liquidez, ha hablado de vidas líquidas en unas sociedades modernas que son sociedades líquidas, donde decía que las caracterizaban sobre todo la precariedad y la incertidumbre. Por lo tanto, la incertidumbre es algo con lo que tenemos que convivir y llevamos conviviendo durante mucho tiempo, no solo en esta crisis, hablaremos de ello, venimos ya viviendo un periodo de incertidumbre anterior a esta crisis, casi podemos decir que hace más de 15 años estamos en este periodo de crisis, que lo sabemos además a través de los sondeos y de las encuestas de opinión, cuando preguntamos a los ciudadanos sobre diferentes aspectos relacionados con su vida, relacionados también con el futuro. Ellos nos transmiten esa sensación de incertidumbre que les plantea el futuro. Una sensación de incertidumbre que, por lo tanto, también puede estar ligado a otros 2 conceptos que se manejan mucho en sociología y se han manejado durante este tiempo también para definir nuestras sociedades contemporáneas, que es el de riesgo, que también probablemente les suene a ustedes, a autores como puede ser Ulrich Speck, que hablaba de la sociedad del riesgo, o Luhmann, o el propio Anthony Giddens, y donde, como decían ellos también, pues estas sociedades se caracterizaban por este riesgo vinculado a la incertidumbre y también en cierta medida al miedo que tiene que ver con un futuro oscuro. Probablemente en el caso concreto de España hemos vivido durante los últimos 40 años, o desde luego desde la restauración de la democracia, momentos o un momento de crecimiento casi no, desconocido en épocas anteriores y de un crecimiento, como digo, no digo exponencial, pero sí, indudablemente, siempre al alza. Y de repente, cuando llega la crisis económica de 2008, nos encontramos que ese crecimiento se ve totalmente interrumpido y todo lo que genera posteriormente esa interrupción de la crisis. Y es que a través de las encuestas empezamos a medir que sobre todo los jóvenes, que fijaros y lo sabéis, que los jóvenes siempre cuando se les preguntaba tenían una visión del futuro totalmente aspiracional, es decir, que el futuro era suyo y que iban a conseguir siempre mejoras, y sin embargo, a partir de la crisis de 2008, cuando empezábamos a preguntar en los sondeos de opinión, nos daban su opinión en las encuestas, los jóvenes nos decían que el futuro que se les vislumbraba, el futuro que veían, era un futuro muy oscuro. Recuerdo siempre una pancarta que había en unas manifestaciones en esa época de la crisis económica en Francia, con una pancarta que sacaban unos jóvenes que decían: queremos vivir como nuestros padres. Como digo, esa aspiración de mejorar, de vivir mejor que sus padres, había interrumpido, sabían que su futuro iba a ser peor, iba a ser mucho más oscuro, y se contentaban, entre comillas, con por lo menos no perder todos los avances que habían conseguido sus padres y por lo menos tener un nivel social, económico, similar al que habían, como digo, obtenido sus padres. Por lo tanto, esta incertidumbre que nos transmite los ciudadanos a través de los sondeos de opinión pública está muy vinculado al riesgo, está muy vinculado a este futuro oscuro. La crisis económica, como digo, es que está muy presente, sigue muy presente, esta incertidumbre iniciada en la crisis económica de 2008. Una crisis económica, además, que creó o profundizó una crisis social, que probablemente ya existía, pero no era de esa magnitud, ni de esa profundidad, ni de esa duración. Se incluye aquí las desigualdades, una crisis económica, por tanto, que crea una crisis social, y algo muy importante
y es que también pone de manifiesto, si no crea, si por lo menos pone de manifiesto una crisis que probablemente estaba latente, que era la crisis de las instituciones. Unas instituciones, no todas, que empiezan a partir de 2008 a sufrir la desconfianza mayoritaria de los ciudadanos. Esto me permite hablar, hemos hablado de que no existe ahora mismo ninguna certeza y probablemente los sondeos de opinión lo único que pueden decir en este caso es confirmar la ausencia de certezas y la presencia, por lo tanto, continua de esta incertidumbre, una incertidumbre además que no se está visualizando, por lo menos de momento para los ciudadanos, como una oportunidad de mejora, sino una incertidumbre sobre el futuro más relacionado, como he dicho, más vinculado a ese riesgo y, por lo tanto, a ese miedo, a ese algo que va a venir después que es más oscuro que claro, más, como digo, mucho más oscuro. Pero, como digo, esta crisis económica de 2008 que crea una crisis social y que pone de manifiesto probablemente o profundiza esta crisis institucional, se ve sobre todo mucho más vinculada y mucho más de forma evidente con aquellas instituciones que teóricamente están diseñadas o son las que se tienen que hacer cargo en caso de crisis de sustentar o ayudar a los ciudadanos, que son las instituciones políticas, los partidos políticos, los propios líderes políticos e incluso la política en general. A partir del año 2008 vemos cómo estas instituciones, dentro de una gran escala, dentro de los barómetros de confianza ciudadana que a través de las encuestas podemos medir y que en el caso de Metroscopia hacemos anualmente, pues empezamos a ver que efectivamente a partir de ese 2008 todas las instituciones empiezan a decaer, pero fundamentalmente las que, como digo, los ciudadanos consideran que tienen que hacerse cargo y resolver esas mala situación en la que se encontraban en ese momento. Las instituciones indudablemente son los pilares básicos sobre lo que se asienta la vida social, la vida de las sociedades, de los ciudadanos y que también articulan esa propia vida social. Y de la fortaleza de esas instituciones pues deviene también la fortaleza de la democracia. Es decir, una democracia no puede funcionar correctamente si las principales instituciones del país no generan la confianza suficiente a la ciudadanía. Y, como digo, desde 2008 estábamos viendo que estaban decayendo. Es verdad que se alcanzó, sobre todo en el año 2013-2014, el pico, en este caso para abajo, de esta desconfianza ciudadana en las instituciones y parecía que se estaba remontando a partir de ese año. Veremos que será otro de los retos en la parte final de esta presentación que veamos, veremos ahora cómo se pueden ver afectadas a través de esta crisis relacionada con el coronavirus, pues estas principales instituciones. Pero ¿por qué es importante también la confianza ciudadana en las instituciones? ¿Y por qué lo vinculo, por tanto, también al tema de los bulos o de lo que se puede denominar fake news? Bueno, estamos hablando de momentos de incertidumbre, donde los momentos de incertidumbre pues generan indudablemente desasosiego en la ciudadanía y donde lo que se intenta buscar es la información lo más veraz posible para intentar agarrarse a algún tipo de certeza que nos haga salir de esa incertidumbre. Hago un paréntesis porque quiero decir, por ejemplo, que en el caso de las encuestas de opinión, las encuestas más vinculadas a los temas electorales, estas encuestas de opinión pública vienen un poco a cumplir la figura que en otros momentos podríamos decir que tenía dentro de las tribus los brujos, porque los brujos no hacían otra cosa más que intentar reducir esa incertidumbre que se producía en el poblado. Cuando, por ejemplo, no se producía un periodo de sequía o se producía un periodo de sequía y no llovía y, por lo tanto, por las cosechas de las tribus no se producían y se generaba esa incertidumbre dentro de la propia tribu porque iba a ocurrir, ahí estaba tirando normalmente los huesos el santero de la tribu para intentar, como digo, decir o anticipar o dar algún tipo de certeza a la tribu, ¿no? Pues muchas veces los sondeos de opinión, sobre todo los que tienen que ver con aspectos más electorales y en periodo electoral, cumplen también esa función de intentar, dentro de procesos de incertidumbre cada vez más crecientes que estamos viendo en nuestras sociedades, pues dar algún tipo de certeza, sobre todo a partidos políticos de cara a las elecciones y cuál va a ser su posible resultado electoral. Bueno, cierro este paréntesis diciendo que también en cierta medida la demoscopia tiene esa
esa imagen de reducción de la incertidumbre en momentos, como digo, caracterizados por esa incertidumbre. Bueno, estábamos hablando por qué es importante la confianza la confianza en instituciones en estos momentos de incertidumbre, donde la ciudadanía, como digo, está por un lado más predispuesta o está más necesitada de información veraz y por lo tanto está más predispuesta a buscar esta información. Y estamos viendo en los barómetros de confianza institucional, los barómetros de opinión pública que hacemos nosotros, que también en los principales medios de comunicación, los medios como conexión entre los ciudadanos y la realidad, están perdiendo la confianza mayoritaria de los ciudadanos. Sobre todo la televisión y también, en cierta medida, la prensa clásica, la prensa en papel. Y, sin embargo, está ganando mucha mayor confianza, de hecho, cuenta con la confianza mayoritaria de la ciudadanía, otros medios a través de los cuales informarse, como es Internet. Bueno, pues en momentos de crisis, indudablemente, es importante que la televisión, que por otro lado es el medio de comunicación a través del cual la mayoría de los ciudadanos se informa, cuente con el descrédito de los ciudadanos. Y, sin embargo, Internet, que es a través de donde se suelen colar o a través de los cuales se distribuyen y se generan la mayor cantidad de bulos y de fake news, cuente con una confianza mayoritaria, sin embargo, de la propia ciudadanía, ¿no? Por eso digo que es muy importante contar en estos momentos con la confianza, que las instituciones sean capaces de transmitir esa confianza institucional, porque los sondeos de opinión lo que nos están diciendo son otras cuestiones también. Nos están diciendo que eso suele también ocurrir en todos los procesos de crisis, pero también en general suele ser una situación estructural dentro de la propia opinión pública, y es la sensación de que siempre se nos oculta información, pero en momentos de crisis, como digo, esto se hace mucho más acuciante y al mismo tiempo es mucho más preocupante, porque da pie a que cierto tipo de bulos, ante la necesidad de la gente de búsqueda de información y ante la sensación de que nos están ocultando información por parte de las autoridades. Recordemos que las instituciones políticas, los políticos, los partidos políticos, el gobierno, sigue desde esta crisis de 2008, no solo en España, en el conjunto de los países democráticos y occidentales de nuestro entorno, siguen acaparando grandes porcentajes de desconfianza ciudadano. No me fío de lo que me cuentan, creo que me están ocultando información, por lo tanto, estoy mucho más abierto a que cualquier tipo de información, y más si es a través de Internet, que también tengo una confianza mayoritaria, pues lo que me están contando es realmente lo que me están intentando ocultar las autoridades, ¿no? Ahí existe el riesgo, ahí existe realmente el peligro, como digo, de primero ser conscientes a través de las encuestas de opinión que existe esa desigualdad con respecto a la percepción de las diferentes instituciones, para intentar este decalaje, pues de alguna manera solventarlo. Porque indudablemente la opinión pública o los sondeos de opinión pública pueden constatar realmente la existencia o la existencia de los bulos, o la existencia dentro de la ciudadanía de esta creencia en los bulos. No puede hacer mucho más, o sí, depende también de los momentos. En este momento hablaremos luego de los retos, pero hay dos cuestiones que son muy importantes para la opinión pública, para los sondeos, para las encuestas de opinión pública. Una tiene que ver con los big data, y otro lado tiene que ver con las fake news y con los bulos. Pero mientras que con los big data, la demoscopia puede convivir, también es verdad que con respecto a los bulos, a los fake news, la opinión pública aquí tiene que tener una posición totalmente combativa e intentar, a través de las encuestas, a través de los sondeos de opinión, dar información veraz e intentar rebatir y combatir cierto tipo de bulos. A lo mejor en ciertas circunstancias no siempre es posible, y como digo, la única función que puede hacer es constatar que la ciudadanía pues ha caído presa de alguno de estas fake news o alguno de los bulos, pero en otras ocasiones, y ahora pongo un ejemplo, pues sí que puede ser combativo. Por ejemplo, cuando las últimas elecciones generales, cuando alguno de los partidos estaba intentando decir, por ejemplo, que su electorado, su potencial electorado era de unas características X, pues ahí estaban los sondeos de opinión pública para decir realmente cuál era el perfil sociodemográfico o el perfil ciudadano que apoyaba a ciertos partidos, ¿no? Porque indudablemente siempre detrás de los bulos hay una intencionalidad,
veces será política, a veces será económica, pero siempre hay una intencionalidad en favor de quien propaga o en contra de alguien del que propaga ese propio bulo. Lo que está siempre indudablemente en duda es la verdad y la veracidad. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la opinión pública, los sondeos de opinión pública siempre tienen que estar ahí alertas e intentando en las medidas de sus posibilidades confrontar contra estos fake news, contra esos bulos. En todo caso, lo que sí constatan los sondeos de opinión, insisto, es esta, y donde hay que estar alerta, es esta caída de la confianza en las instituciones políticas, que son los que en momentos de crisis, por otro lado, son los encargados de ser los comunicadores más directos con la opinión pública, y al mismo tiempo, bueno, pues rescatar cómo esas instituciones que son a través de las cuales se construyen y se divulgan principalmente los bulos, son las que por otro lado están mejor vistas por la ciudadanía. Y el tercer punto sería también relacionado con los retos a los que se enfrenta la opinión pública, los sondeos de opinión pública. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que la principal función y el principal elemento que tienen los sondeos de opinión en ningún caso son anticipar cuestiones futuras. Ni siquiera en los temas electorales la capacidad que tienen las encuestas de opinión es la de anticipar con precisión lo que va a ocurrir en un futuro. Si tuviéramos aquí una bola mágica, pues indudablemente los de la demoscopia nos dedicaríamos probablemente a otra cosa, a intentar a lo mejor o a intentar anticipar los resultados de la Bonoloto más que anticipar los resultados de unas elecciones, ¿no? Lo que sí puede establecer indudablemente son tendencias. Ya que estamos en la Fundación Ortega Marañón, a mí siempre me gusta repetir una frase que decía Ortega y Gasset, que decía que toda realidad desconocida prepara su venganza. Esto lo vimos muy bien y muy claramente en la crisis económica de 2008. Hemos dicho que la crisis económica creó una crisis social que desembocó en una crisis institucional, pero sobre todo de los partidos políticos. Bueno, pues los sondeos de opinión venían advirtiendo el cansancio y precisamente también esta desconfianza que estaban mostrando los ciudadanos sobre los partidos políticos, sobre los líderes políticos, sobre la política en general. Y de hecho, cuando sucedió en 2015 el cambio del sistema de partidos español, algo realmente sorprendente, porque piensen que llevábamos durante décadas con un sistema de partidos bipartidista imperfecto y sin que cambiara ninguna estructura, ninguna parte estructural. No cambió el sistema electoral, no cambió la distribución de las circunscripciones, no cambió nada. Realmente lo único que cambió fue la opinión de los ciudadanos y que llevó, a través de esta crisis económica y crisis social, llevó realmente a un cambio importante en el sistema radical, en el sistema de partidos español, como digo, de ese bipartidismo a este multipartidismo, donde por otro lado, y como digo, ahí ya lo iban anticipando los sondeos de opinión y ahí es donde tiene su validez y es realmente para lo que realmente resultan útiles los sondeos de opinión, cómo iban anticipando, en este sentido sí, si establecemos toda la película, que realmente la ciudadanía quería un cambio que realmente finalmente produjo. Es un poco paradójico porque ese cambio que la propia ciudadanía proponía y quiso y finalmente confirmó las elecciones de 2015 dentro de lo que es el sistema electoral, el sistema de partidos español, lo que ha creado es más incertidumbre y lo estamos viendo, ¿no? Hemos tenido 4 elecciones generales en 4 años y en las 4 elecciones generales nos ha pasado algo que a los españoles que nunca antes nos había pasado y es que la noche electoral nos íbamos a la cama los españoles sin saber quién iba a ser nuestro presidente del gobierno. Si echamos la vista atrás en todos los anteriores procesos electorales desde la restauración de la democracia, bueno, pues sabíamos siempre quién había ganado las elecciones y quién nos iba a gobernar en los próximos 4 años. Pero, sin embargo, como digo, pues este cambio motivado en cierta medida por la voluntad de los ciudadanos, pues ha creado más incertidumbre, en este caso, en el aspecto más concreto, más político. Esto venía a colación de que nos enfrentamos ahora y una de las cuestiones a la que tiene que hacer frente también la opinión pública es a intentar establecer de nuevo, a intentar medir estas tendencias que esta crisis del coronavirus nos está planteando de cara al futuro, los diferentes retos. Hay una cuestión que, bueno, también la pongo aquí para la reflexión y para el análisis continuo, y es que, si se dan cuenta, probablemente ustedes también lo hayan dicho en alguna ocasión,
los debates, en algunas manifestaciones también de los políticos, se intenta hablar o se habla de esta crisis como un paréntesis. Bueno, vamos a intentar que esto sea un paréntesis para intentar volver a la normalidad. La cuestión es, porque todo paréntesis implica una interrupción, pero una continuación después, una interrupción que, como digo, todo el desarrollo anterior, todo ese progreso anterior no queda eliminado, sino que es, como digo, esa continuación, un paréntesis dentro de la continuación. Pero, sin embargo, tendríamos que plantearnos si esta crisis no debería servir, como cualquier otra crisis, para, primero, consultar a la ciudadanía si realmente quiere volver a la normalidad, si esa normalidad existente anterior a la crisis los ciudadanos la consideraban adecuada o no la consideraban adecuada y para qué, por tanto, puede servir esta crisis. ¿Cuáles son Va a haber muchos cambios, eso va a ser indudable. Yo creo que nadie pone en duda que esta crisis va a suponer gran cantidad de cambios dentro del político, económico y social. Bueno, pues tendremos que empezar a medir, y ya estamos midiendo, de hecho, con los sondeos de opinión que realizamos en Metroscopia, tenemos que empezar a medir, primero, la satisfacción que tenía la sociedad con esa normalidad anterior, y segundo, qué sociedad creen que es la que va a venir después de esta crisis del coronavirus y cuál es la que les gustaría que vinieran. En el tema económico, ya sabemos que la crisis económica de 2008 creó una gran desazón y una gran, aparte de las desigualdades dentro de la sociedad española, que es lo que hace vincular esta incertidumbre al riesgo y al miedo, porque ellos, en primer lugar, la mayoría de la sociedad española considera todavía que no habíamos salido de la crisis económica de 2008, que seguíamos inmersa en ella y que, por lo tanto, y además, que íbamos a tardar muchos años todavía en salir de esta crisis económica. Pues no hemos terminado de salir, según los ciudadanos, según lo que nos comentan en los sondeos de opinión, de esta crisis económica cuando nos encontramos con otra crisis, en este caso la crisis del coronavirus, pero que va a tener, según los ciudadanos, nos dicen los sondeos de opinión, va a tener una serie de repercusiones, incluso, creen, y este es un dato de encuesta reciente, incluso unas repercusiones económicas para nuestro país y, por lo tanto, para los ciudadanos, peores que la crisis económica de 2008. Y otro dato que nos aportan también los sondeos de opinión pública. La mayoría de españoles consideran que España, las instituciones españolas y la economía española no está preparada para afrontar una nueva crisis económica como la que ellos ya consideran que se va a producir debido al coronavirus. Bueno, pues indudablemente esta opinión, esta percepción que tienen los ciudadanos con respecto, en este caso, a la situación económica, pero que está muy ligado indudablemente a la situación social, porque está muy vinculado también a la situación laboral, hace que esa incertidumbre sea mayor y que esa incertidumbre está mucho más relacionada con las otras dos cuestiones que hablábamos, del riesgo y del miedo. Pero, como digo, toda crisis también permite una oportunidad. No siempre de la crisis se tiene que salir a peor, se puede salir a mejor. Y lo bueno es que es una decisión nuestra. Por eso digo también la importancia de empezar a medir la opinión pública para ver cómo perciben ellos este futuro y cuál es el futuro que ellos desearían. Decía el filósofo Emilio Lledó que la esperanza es que nos reinventemos para mejor. Bueno, pues esa siempre, por supuesto, es la esperanza. Pero esta crisis, como digo, como toda crisis, permite una serie de oportunidades de hacer cambios a mejor, es lo que todos esperamos. Pero en todo caso, se han reabierto viejos debates que son los que a través de las encuestas y sondeos de opinión vamos a intentar medir cómo los perciben los ciudadanos. Uno de ellos, por ejemplo, que creo que es interesante y relevante también, política o expertos. Como probablemente ustedes habrán dado cuenta, el principal portavoz, podríamos decir, de este caso del gobierno o de la nación, está siendo el doctor Simón. Es un experto el que está al frente de la situación. Pero se está abriendo un debate entre si deberían ser los políticos y la política quien tomará decisiones en momentos de crisis como los actuales o deberían ser realmente los políticos. Esta política frente a tecnocracia o esta política frente al gobierno de los expertos, bueno, pues será una cuestión que habrá que dirimir.
tiene muchos matices, porque cuando estamos hablando de expertos, parece que estamos hablando que los expertos tienen una única voz y que tienen, por tanto, también una opinión única con respecto a la posible salida de la crisis, cuando realmente es probable que no sea así. También para la reflexión dejo el tema de los expertos, porque probablemente hay gente que pueda estar diciendo, no, en estos casos, como tenemos desconfianza, según los datos de opinión pública, sobre las cuestiones políticas y creo que no me están contando la verdad, mejor que salgan los expertos porque ellos saben muy bien cómo dirimir estas situaciones, ¿no? Bueno, pues como digo, probablemente haya diferentes expertos. Si la política, una de las definiciones de política es que tiene que gestionar las diferentes confrontaciones que se pueden producir en la sociedad, en el caso de los expertos lo que estamos viendo es que realmente no hay única, no hay la gestión, perdón, la política, la gestión de los conflictos. Si la política se tiene que dirimir la gestión de los conflictos, en el caso de los expertos estaríamos viendo que también aquí hay diferentes valores en conflicto. Porque al igual que las autoridades sanitarias nos están diciendo tienen que permanecer en casa para que evitar el contagio, hay otra serie de expertos que están diciendo la confinación de los ciudadanos durante mucho tiempo en casa y sobre todo de los más pequeños es perjudicial de cara al futuro. Deberíamos dejar salir, quiero decir que hay diferentes valores dentro de los propios expertos, hay diferentes valores en conflicto. Y como digo, creo que la política debe ser, bueno, pues quien gestione estos conflictos, pero en todo caso dejo ahí para el debate este reto de si deben ser los políticos, deben ser los expertos los que tomen las decisiones en un futuro, sobre todo en épocas de crisis como la actual. Voy más o menos bien de hora, me quedan apenas 5 minutos para luego recoger sus preguntas. La otra pregunta que también se establece ahora es el Estado-Nación frente a la globalización. Bueno, pues parecía que todos dábamos por muerto al Estado-Nación y de repente estamos viendo que en situaciones de crisis como la actual parece que está cogiendo peso. No digo que vaya a ser de nuevo, vaya a tener el protagonismo que ha tenido en periodos pasados, pero de repente cuando ya, insisto, parecía que se estaban dando por muerto y donde se iba a una mayor globalización también de las decisiones políticas, bueno, pues parece que se ha visto interrumpido y donde son ahora mismo los propios estados los que están tomando sus decisiones para sus propios ciudadanos dentro de su propio territorio delimitado y donde veremos donde aquellas instituciones supraestatales, como puede ser la Unión Europea, le está costando mucho reaccionar a dar una solución compartida o incluso a llegar a acuerdos compartidos de todos los países para resolver una situación excepcional como es un momento de crisis como la actual. Bueno, eso también introduciría, por tanto, que eso hay que estar muy atento también, por cierto, a los datos de opinión, a nuestra relación, la relación de España, de los ciudadanos españoles, con respecto a Europa. Es verdad que España siempre ha sido y sigue siendo el país donde sus ciudadanos son más europeístas porcentualmente, incluso los momentos de crisis económica de 2008, aunque bajó ese apoyo a la pertenencia a Europa, siempre siguió siendo mayoritario, pero en todo caso encadenar dos crisis y en donde la Unión Europea puede ser percibida no como un elemento solucionador de los problemas, sino como un elemento donde no se sabe muy bien para qué puede servir, en opinión de alguna parte de los ciudadanos, pues indudablemente puede hacer que esa relación también con las instituciones europeas, con la institución europea, se vea debilitada. Y eso nos llevaría también a si una institución como la Unión Europea es incapaz o es muy lenta para dar solución a crisis como las actuales, donde además la ciudadanía muestra en cierto sentido una gran preocupación, se establece el debate entre autoritarismo y democracia, o democracia liberal. También se está oyendo ahora mismo, ¿no?, como las soluciones que ha implementado China, un país autoritario, parece que se han puesto como modélicas en el sentido de cómo has tenido una capacidad mucho más rápida que las democracias actuales españolas, las democracias liberales actuales, para dar una respuesta a sus ciudadanos. Bueno, pues este también será un debate y tendremos que consultarlo a la opinión pública si, en cierta medida,
en momentos de crisis, la democracia y el autoritarismo entran en contradicción y la democracia es incapaz, como digo, de dar soluciones. Lo estamos viendo además también en Europa. Antes de esta crisis estábamos hablando también de cómo estaba sufriendo la democracia liberal y cómo se estaban produciendo una serie de híbridos hacia se ha denominado iliberalismo, ¿no? Donde el componente liberal de este conjunto que conforma la democracia liberal estaba sufriendo. Bueno, pues a lo mejor si ahora estaba sufriendo el apellido liberal de la democracia liberal, a lo mejor en crisis como esta pone de manifiesto a los ciudadanos que quizá en ciertos momentos, bueno, pues la democracia no está tan capacitada para dar solución. Lo pongo sobre la mesa, obviamente, como debates y como retos que también a través de las encuestas y los sondeos de opinión tenemos que intentar conocer esa opinión de los ciudadanos. Y voy a terminar, habría más, pero voy a terminar, porque para dar pie a sus preguntas, sobre uno más que también suele ser un debate que se suele reabrir, siempre está permanentemente ahí, pero que se suele reabrir en momentos de situaciones excepcionales o momentos de crisis, que tiene que ver con la libertad frente a la seguridad. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de los atentados de las Torres Gemelas, donde para momentos donde además la sociedad se encuentra mucho más débil emocionalmente y por lo tanto puede estar dispuesta a adoptar una serie de medidas que en otros momentos no lo haría, pues como por ejemplo tras el atentado de las Torres Gemelas, bueno, pues se puso la seguridad por delante de la igualdad y cómo los ciudadanos aceptaban algunas medidas, como digo, en loor de esa seguridad frente a la libertad. Bueno, pues en estos momentos, bueno, estamos viviendo un confinamiento donde en cierta medida parte de nuestras libertades, bueno, pues están no podemos ejercer la totalidad de nuestras libertades en lo también de esta seguridad, en este caso del contagio. Bueno, pues ver hasta qué punto la sociedad española o la opinión pública está a favor de momentos como ahora, mantener o dar prioridad a la seguridad frente a la libertad y hasta qué punto en un futuro situaciones pues, se pueden volver mucho más normales, hasta qué punto están dispuestos, como digo, a mantener estas medidas en pro de la seguridad frente a la libertad y durante cuánto tiempo. Bueno, como quedan aproximadamente unos 20 minutos, creo que voy a dejar aquí mi charla haciendo un resumen, opinión pública y crisis, opinión pública entendida como lo que opina el público a través de las encuestas de opinión y como la forma en que puede abordar, en que puede dar constancia de la incertidumbre, cómo puede también dar constancia, pero al mismo tiempo intentar combatir a los bulos, en cierta medida lo importante y los retos que tenemos dentro de la opinión pública también y de los debates que yo creo que deberían ser públicos por parte de todos los ciudadanos, estos retos, estos viejos dilemas que vuelven a surgir, que hay a veces que están un poco más soterrados, pero que de repente en momentos, en situaciones excepcionales como ahora, surgen y que son fundamentales y su relevancia es fundamental para, entre todos, construir este futuro que indudablemente va a ser diferente, no vamos a volver a la normalidad, les hago spoiler, no vamos a volver a la normalidad, para este futuro que, como decía Lledó, la esperanza es que nos reinventemos para mejor. Bueno, lo dejo aquí, espero que les haya parecido interesante, más que hablar tanto de datos y de porcentajes, también quería pues dejar sobre la mesa algunas reflexiones, ahora que tenemos bastante más tiempo probablemente que antes para reflexionar cada uno en nuestra casa y para debatir con nuestros familiares, pues creo que son retos porque, como digo, pues también van a ser interesantes. No sé si puedes ver en el chat, la primera de los comentarios es el que hace Amaya, que creo que no sé si es justo en pantalla. Nuestra sociedad de este futuro. Y a partir de ahí ha habido 3 o 4 preguntas. Insisto, espero que les haya gustado y estoy totalmente abierto para sus preguntas y sus reflexiones también. Bueno, estoy viendo que Francisco Vega sí habla de él, que él prefiere, ¿no?, que deben tomar las decisiones en crisis sanitarias como la actual, deben tomarla los expertos sanitarios.
los expertos en epidemias, los expertos de coordinación de crisis. Como decía antes, la política de lo que trata también es de la gestión, del intento de resolución, y en situaciones de crisis como la actual, pues hay conflictos insisto, de valores, en que incluso los expertos, pues no todos están de acuerdo en cierto tipo de medidas que se puedan estar llevando a cabo, o que incluso en función de su especialidad, de cada uno de estos expertos, pues pueden entrar en contradicción algunos de los intentos de resolución o algunas de las soluciones que aportan, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues ahí es donde quizá debería estar realmente el político, para que dentro de esta conflicto entre valores sea finalmente el que tome las decisiones. La democracia puede ser expeditiva, dice José María Pajón, sin dejar de ser democracia, que es un falso debate, aportador de confusión, confundir democracia con autoridad laxa. Bueno, no lo pongo en duda, pero indudablemente, como sabrá, dentro de la academia, o los últimos títulos académicos y los últimos libros que se están publicando con respecto a la democracia eran todos, y lo veremos a partir de ahora, pero eran todos muy negativos, cómo así acaba la democracia, cómo se destruye la democracia. Se daba por hecho que la democracia también, e indudablemente eso también a través de datos de opinión, lo que se ponían de manifiesto es esta desafección que había con respecto al funcionamiento de la democracia, no solo en España, sino en la mayoría de sociedades occidentales, y donde esta democracia liberal que vivimos, pues estaba, y en algunos países lo estamos viendo ahora también en Hungría, ¿no?, con las medidas que va a adoptar Orbán, creo que como excusa se coge la crisis del coronavirus para limitar una serie de cuestiones que ya las estaba limitando antes de la crisis del coronavirus, y donde, como digo, bueno, pues el debate era que realmente la democracia liberal estaba sufriendo una pérdida de apoyos por parte de los ciudadanos, y donde se estaban construyendo una serie de regímenes híbridos. De ahí es donde entraba el iliberalismo, donde bueno, la parte liberal de la democracia estaba sufriendo, los valores liberales de la democracia estaban sufriendo en algunos estados, incluso dentro de la Unión Europea, y que quizá también en algunas partes, pues el componente democrático de la democracia liberal también estaba surgiendo, se estaba debilitando en algunas democracias liberales. La cuestión es verdad es que no se sabía anticipar cuál sería el próximo paso después de la democracia liberal. Nadie era capaz, todos constataban esa desafección hacia la democracia liberal, incluso algunos anticipaban la desaparición de la democracia liberal, pero nadie se atrevía a decir qué podía ser o quién podía sustituir a esta democracia liberal. Sí, Francisco Vega también dice que tampoco cree que sea conveniente un goteo permanente de datos e información. Lógicamente, en democracia debe existir transparencia y debe fluir la información, no obstante, mejor algo menos de información, se informa conectar. Puede ser. Lo más preocupante en todo caso no es tanto el goteo de información, sino la percepción de los ciudadanos de que no se les suministra toda la información, o que toda la información que se les suministra no es la más relevante y la más importante, ¿no? Es verdad que eso suele suceder, como digo, no solo entre los ciudadanos, cuando se hacen, por ejemplo, dentro también de la demoscopia, cuando se hacen investigaciones dentro del clima laboral, por ejemplo, de cualquier empresa, una de las quejas principal que ocurre en cualquier empresa, sea más o menos transparente, es que todos los trabajadores de esa empresa dicen que les falta información. O sea que, por un lado, sí se da ese cierto tipo de contradicción, ¿no? No queremos demasiada información porque podemos desconectar, pero al mismo tiempo siempre estamos reclamando que haya más información porque no nos dan toda la información relevante que nosotros pedimos, ¿no? Y aquí indudablemente juegan un papel fundamental los medios de comunicación. Por eso también es muy importante esta medición sistemática de la confianza ciudadana en instituciones, y entre ellas, y como parte fundamental de cualquier democracia, de los medios de comunicación. Porque, como si decíamos que las instituciones son el pilar sobre que se desarrolla la vida social, y que de la fortaleza institucional deviene también la fortaleza de la democracia, pues si los medios de comunicación no son percibidos
como veraces, no cuentan con la confianza de los ciudadanos, pues indudablemente todo lo que se cuenta, ya no solo quién lo cuenta, sino a través de quién lo cuenta, pues se puede poner en cuestión por los ciudadanos e indudablemente, como digo, pues la democracia sufre. Dice, ¿realmente están los estudios, me dice Martín, realmente están los estudios demoscópicos captando la opinión de la ciudadanía pública? Estamos viendo que no solo la crisis actual incrementa la falta de confianza en las instituciones públicas, sino que también se extiende a los procesos de control y supervisión. Por ejemplo, encuestas. Bueno, pues los estudios de opinión, sinceramente yo creo que sí están captando muy bien las tendencias. Eh, lo que no se les puede pedir, yo siempre pongo el ejemplo de, ¿se puede fiar uno de las encuestas? Y es como, hombre, se puede fiar uno de un peso, por ejemplo, más allá de que cuando nos levantemos por la mañana y nos pesemos, es quizá que no nos lo podamos creer, ¿no? Lo que estamos viendo. Pero indudablemente nadie duda de la medida de pesos. El problema es que si nosotros, por ejemplo, nos intentamos pesar en una báscula de camiones, pues el peso que va a dar va a ser probablemente cero. Y no es que realmente no tengamos que creer en la medida de los pesos o en el peso, sino que estamos utilizando mal la herramienta. Pues en muchas ocasiones lo que ocurre es que la herramienta de las encuestas se utiliza para cosas que las encuestas realmente no nos pueden proporcionar. Y yo creo que ahí es donde aparece la confusión entre que las encuestas han fallado o que las encuestas no son fiables o que realmente no están cogiendo o no están siendo capaces de medir la opinión pública. Indudablemente, también va cambiando la forma en que podemos llegar a acceder a la opinión pública, a la opinión del público, por tanto, y en esto nos tenemos que ir y tenemos que estar siempre atentos a esos posibles cambios. Pero creo sinceramente que en estos momentos sí somos capaces de medir muy bien los cambios de opinión y la opinión pública. He puesto el ejemplo, de las elecciones en 2015, cómo se cambió el sistema de partidos, y un año antes de que se cambiara el sistema de partidos, sin cambiar ninguna parte estructural del sistema, los sondeos de opinión y las encuestas, recuerdo una encuesta de Metroscopia un año antes, donde titulábamos, en un artículo que apareció en El País, titulábamos hacia el cuatripartidismo, un año antes, con lo cual creo que lo que sí podemos decir, o lo que podemos hacer, es medir estas tendencias. Si se le pide a la encuesta que cuando llegue la elección el PSOE dijisteis que iba a sacar el 28,5 y ha sacado el 29,3, os habéis equivocado, pues indudablemente es que no se entiende para qué realmente puede ser una encuesta. Creo que una encuesta y lo enriquecedor de una encuesta de opinión pública es que nos va dejando señales, esto que decía Ortega de toda realidad desconocida, nos va contando esa realidad. Y no nos podía sorprender a ninguno en 2015, cuando hubo las elecciones, que de repente pasáramos del bipartidismo al cuatripartidismo, porque ya las encuestas de opinión pública estaban anticipando en cierta medida o estaban marcando esa tendencia de lo que finalmente iba a ocurrir. Creo sinceramente que de momento sí que somos capaces de medir la opinión pública. Hay que tener en cuenta en todo caso que la opinión pública cambia, la opinión cambia, y por eso también la necesidad de ir midiendo, si es posible, como hace por ejemplo el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, mensualmente, o en casos como crisis como la actual, incluso semanalmente, como estamos haciendo en el caso de Metroscopia, cuál es esta realidad cambiante, esta opinión cambiante de los ciudadanos, en este caso con respecto a una crisis muy concreta. Si me salto alguna, por favor, me la vuelven a decir. Eh, Dice Arantxa que mayor utilización de comunicación por Internet implicaría menor movilidad, en muchos casos cara y contaminante. ¿Por qué la opinión pública, dice Amaya, no reflexiona más en profundidad sobre por qué hemos llegado aquí? Ejemplo, muchos creen que la Unión Europea no funciona, no se plantean que precisamente puede ser porque no se ha confiado en ella y habría que reforzar. Sí, bueno, lo que puede coger las encuestas de opinión pública efectivamente es todas estas señales que nos están dando para que luego sean interpretadas y tengan, o que alguien intente dar una resolución política a este caso
Ya te tenemos de vuelta. Perdona, porque al final, como estamos trabajando cada uno desde casa, al final los recursos de casa tienen estas consecuencias. Muchas gracias, José Pablo. Bueno, no me querías quedar de ninguna pregunta, ni mucho menos. Se me ha borrado ahora todo el chat que te había con preguntas. Si quieres hacerme alguna más, estoy encantadísimo. Te lo voy a volver a copiar las preguntas en un segundo. Perfecto. Bueno, aquí tengo una de Martín que dice qué relación existe entre la falta de confianza ciudadana en las instituciones públicas y los fenómenos de fake news, posverdad y contaminación informativa. Bueno, pues como decía, yo creo que sobre todo el tema es que si desconfiamos de los medios tradicionales, bueno, no tradicionales, sino de los medios como los periódicos, sobre todo los de papel, más que los periódicos digitales, pero confiamos y desconfiamos de la televisión, que es por otro lado donde la mayoría de la gente, también a través de las encuestas de opinión, nos dice que se informa, pues y al mismo tiempo confiamos mucho más en Internet, que es por donde se cuelan los bulos y las fake news principalmente. Bueno, pues tenemos ahí una especie de tormenta perfecta, porque la desconfianza institucional en los políticos, que son los que nos transmiten el mensaje, que al mismo tiempo consideramos que no nos están dando toda la información o no toda la información veraz. Al mismo tiempo, quienes transmiten esa información, que son la prensa, bueno, pues tampoco tenemos una confianza plena en la prensa. Sin embargo, sí que confiamos en Internet. Y claro, en un momento de incertidumbre, en un momento además de desconfianza, pues aquella, y además de demanda de mayor información, pues confiamos en aquella que nos llega y a través del medio en el que confiamos. Y por eso existe el peligro realmente a que esta desconfianza institucional propicie en cierta medida la distribución, la gestión de los bulos y de los fake news. ¿Por qué la opinión pública no reflexiona más en profundidad sobre por qué hemos llegado aquí? Bueno, eso es lo que le estaba comentando. Bueno, la opinión pública, si la entendemos la opinión pública como todos nosotros los que participamos en sondeos de opinión. Por eso creo que es muy importante también el tema de hacer y compartir los datos de opinión pública, y en ese sentido también Metroscopia estamos intentando que en esta crisis donde también hay por parte de la ciudadanía una demanda de información veraz, de información, pues transmitir y trasladar y ofrecer a la ciudadanía los datos de opinión pública, que no es otra cosa más que los datos de lo que nosotros opinamos a través de las encuestas, porque creo que eso también nos hace ser mucho más reflexivos sobre nosotros mismos, y creo que eso es importante, enlazándolo también con los retos que planteábamos de cara al futuro y de la construcción de una sociedad futura. O sea que realmente creo que los datos de opinión que ofrecemos en Metroscopia, en el CIS, cualquier instituto, nos tienen que hacer servir para reflexionar. Porque por un lado lo que nos está dando es una imagen, un reflejo de cómo nos describimos nosotros los ciudadanos, cuáles son nuestras preocupaciones, pero al mismo tiempo también cuáles son nuestras demandas. Y probablemente es una forma, lo decían los clásicos también, que es una forma la opinión pública de hacer trasladar nuestras demandas a los gobernantes, ¿no? A través de los datos y las opiniones que trasladamos en las encuestas. Estado-nación, cuando la pandemia muestra que realmente estamos conectados, globalizados, y que si no arreglamos los problemas que son globales. Sí, es curioso, porque además, de hecho, probablemente la contaminación o la infectación que hemos tenido con el crisis del coronavirus es también, o ha sido posible que haya sido tan rápida debido a la globalización, pero sin embargo parece que no estamos tomando medidas globales, medidas políticas globales. Una crisis que es global y sin embargo estamos dando soluciones que son particulares, o que por eso hablábamos de cierto refuerzo quizá del Estado-nación dentro de nuestras fronteras, dirigida a los ciudadanos. Cada gobierno está tomando aquellas medidas que ellos consideran más oportunas para sus conciudadanos, pero en ningún momento ha habido una política global, ni por parte de la Unión Europea, ni por parte de ninguna institución supraestatal en el que todos los expertos o todos los políticos o todos los gobiernos hayan estado de acuerdo. O sea que también en ese sentido es en cierta medida paradójico. Bueno, no sé si hay alguna más. Si no, insisto, muchísimas gracias en primer lugar por estar ahí. Espero que, y como decía al principio, nos haya permitido esta charla virtual salir del confinamiento y que les haya resultado interesante, que les haya resultado sugerente y sugestiva,
y que mi idea también era aportar elementos encima de la mesa para la reflexión en estos próximos días y pensando en esta sociedad del futuro que nosotros tenemos que construir. O sea que por mi parte, si no hay ninguna cuestión más, agradecerle de verdad a la Fundación, a Pedro en concreto también, su disposición, a que esto haya salido bien y muchísimas gracias por todo. La verdad que te agradecemos mucho tu tiempo, el que nos dedicas siempre, la verdad que muy, muy amable, y también por tu intervención, porque la verdad que ha sido enriquecedora, dinámica y bueno, con muchos elementos críticos que nos van a dar que reflexionar. Así que muchas gracias. Y a los demás, pues como saben, mañana continuamos con otra sesión, con otra conferencia más de la hora de la Ortega. Muchas gracias. No os perdáis mañana a Violeta Siego, porque es, sinceramente, de verdad, que es una experta en su campo y es una muy buena comunicadora y de verdad que merece la pena. No os lo perdáis mañana, Violeta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.